digamos, la opinión pública en razón de un descontento generalizado con la manera de gobernar del señor Gustavo Petro, pues creó una expectativa en el sentido de que iban a hacer un plebiscito, aunque no se puede hablar de una, digamos, de una victoria de parte de las fuerzas opositoras aplastante, contundente, la derrota de Gustavo Bolívar. ¿Por qué? Porque esa es una ficha fundamental en el esquema petrista. La oposición es un campo muy diverso, yo diría muy atomizado. El rechazo fue prácticamente unánime. La unidad de las fuerzas opositoras fue muy sólida. Eso le permitió, por ejemplo, al grupo o al movimiento de Federico Gutiérrez unirse al movimiento del Centro Democrático y algunos sectores liberales y conservadores, sectores de esos dos partidos tradicionales, que juntos lograron derrotar de manera contundente las aspiraciones de Pinturita. Informe especial en CETX. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Bienvenidos a Informe Especial de CTX. Hoy nos acompaña el doctor Darío Acevedo Carmona, catedrático, un hombre, un pensador y además historiador. Doctor, bienvenido a Informe Especial. Buenos días, Jaime, a ti y a todas las personas que estén conectadas para escucharnos. Bueno, vamos a analizar un poco lo que ocurrió el domingo. Usted como historiador seguramente hizo algún recuento de las elecciones de los últimos 30 o 40 años y realmente lo que pasó en estas regionales fue una paliza contra el presidente, un plebiscito contra el presidente de alguna manera. ¿Eso se había visto en otras elecciones regionales en Colombia? Bueno, realmente lo que sucedió es que, digamos, la opinión pública en razón de un descontento generalizado con la manera de gobernar del señor Gustavo Petro, pues creó una expectativa para estas elecciones que son de carácter regional y local, en el sentido de que iban a hacer un plebiscito de rechazo, de crítica, de cuestionamiento a todo lo que ha venido tratando de impulsar el presidente Petro. Y se puede tomar así, es decir, mirando los resultados, aunque no se puede hablar de una, digamos, de una victoria de parte de las fuerzas opositoras aplastante, contundente, en el sentido pues de que pueda haber llevado al presidente a renunciar. Incluso en el caso de que los resultados hubieran sido todavía más claros que lo que realmente obtuvimos. Eso, pues, ¿por qué lo digo? Porque de todas maneras el carácter y la naturaleza de las elecciones del 29 de octubre no perdieron ese carácter que tienen de estar rodeadas de un ambiente y de unas expectativas también muy locales. No siempre en esas elecciones afloran temas nacionales, ¿no? Entonces, tenemos cosas muy contundentes, doctor Jaime. Empezamos por ahí. Contundentes, que la derrota de Gustavo Bolívar. ¿Por qué? Porque esa es una ficha fundamental en el esquema petrista. Fundamental. Pues tanto que recibió todo el respaldo del pacto histórico en su aspiración a la alcaldía de Bogotá, que es el segundo cargo más importante del país. Entonces ahí sí podemos hablar claramente de una derrota contundente del presidente. Además en un feudo que es tradicionalmente petrista como es la capital de la República. Así es, en un feudo que tradicionalmente ha sido de izquierda en muchas ocasiones. Pero mire usted la otra parte de la moneda, es decir, ¿quién ganó? Ganó un sector de la oposición,
Es decir, un sector a través de un personaje que es conocido en la capital, pero cuya fuerza de respaldo en las elecciones del año pasado, por ejemplo, no sacaron ni un solo congresista, el nuevo liberalismo. Sí, señor. Y este personaje, Carlos Fernando Galán, apoyado por su partido, el nuevo liberalismo, y por otra fuerza pequeña llamada En Marcha, logra ese triunfo. Mientras que los otros candidatos, que también eran opositores, quedaron relegados por allá a posiciones pues, secundarias, como el caso de Molano, entre otros, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el que triunfó era de un campo de la oposición. Y con esto quisiera entrar como a un segundo aspecto, es decir, la oposición no es una sola fuerza. No. La oposición es un campo muy diverso, yo diría muy atomizado, con posiciones no siempre idénticas, porque no se ha construido una unidad de esa oposición en Colombia. Sí, la oposición en Colombia realmente está muy atomizada, pero quisiera que, por favor, nos analizara un poco lo que pasó en Medellín y en Antioquia. En Medellín con Quintero y en Antioquia con Luis Pérez Gutiérrez. Sí, ahí sí tenemos otra victoria contundente. El rechazo fue prácticamente unánime. La unidad de las fuerzas opositoras fue muy sólida. Eso le permitió, por ejemplo, al grupo o al movimiento de Federico Gutiérrez unirse al movimiento del Centro Democrático y algunos sectores liberales y conservadores, sectores de esos dos partidos tradicionales, que juntos lograron derrotar de manera contundente las aspiraciones de Pinturita, pues del alcalde ya renunciado, Quintero, de reelegir a uno de sus pupilos. Pues, fue un desastre total, eso los tiene, digamos, muy golpeados a ellos. ¿Por qué? Porque de todas maneras el exalcalde Quintero también era una ficha clave en el esquema petrista. Sí, señor. Estaba Gustavo Bolívar, estaba Quintero para una posible extensión de el poder o el mandato de ese modelo de socialismo, pues que tratará siempre de ir más allá de los 4 años, como ha ocurrido en otros países. Entonces, muy positivo, lo mismo la gobernación de Antioquia, derrotar a un gamonal como Luis Pérez, que ha construido, digamos, un electorado a través de los años y que ha estado en diversos cargos, y que uno pues, se pregunta cómo es que a última hora decidió irse con el pacto histórico, quizás confiado en su clientela, pero no le salieron las cosas. Y tenía una maquinaria muy fuerte Luis Pérez en Antioquia. Otros candidatos también se sumaron a última hora a esa campaña. Así es, y el campo de la oposición no estaba tan unido en el tema de gobernación, porque, digamos, el candidato de Aníbal Gaviria se resistió a plegarse a la candidatura mayoritaria, más favorita, persistió y pues los resultados demuestran que estaba equivocado. Quedó en un tercer lugar y Andrés Julián pues quedó con un margen de maniobra muy grande para estar muy firme en las pretensiones que ha tenido el presidente Petro de meterse en territorios ajenos. Aquí en Antioquia nos tiene amenazados pues, de paralizar las obras 4G. Quería preguntarle sobre el caso del general Juvenal Díaz Mateus, porque allá estaba Rodolfo Hernández, pese a toda la polémica que hay en torno a este personaje, la realidad es que a él le fue muy mal en estas elecciones y también los caciques tradicionales de la politiquería en el departamento de Santander pues fueron anulados de alguna manera por Juvenal Díaz Mateus. ¿Cómo interpreta usted la llegada de ese general a la gobernación de Santander? Bueno, yo creo que también es un golpe certero a las políticas de Petro de debilitamiento de la fuerza pública. ¿Por qué? Es que Juvenal Díaz
Yo no sé qué pensarán otros analistas de él, pero entiendo que era uno de los generales más exitosos, buen guerrero, respetuoso de los derechos humanos, trabajaba mucho con las comunidades en zonas altamente conflictivas, en el Chocó, en el norte de Antioquia, en Urabá, donde estaba pues, realizando una labor muy importante. Era un hombre enérgico, riguroso en el cumplimiento de sus funciones, pero a la vez muy respetuoso. Y yo creo que eso le valió un reconocimiento de la ciudadanía santanderiana. Él es de allá y fuera de eso pues se ganó de entrada el respaldo del Centro Democrático, que también puede reclamar en buena parte ese triunfo. Juvenal Díaz es una sorpresa grata para sectores de la fuerza pública y para la sociedad colombiana, en el sentido de que, hombre, generales que salen del servicio de manera forzada han recibido una formación democrática y son buenos líderes, son estudiosos, son conocedores de problemas de las regiones y pueden ser útiles en el servicio civil. Finalmente, quisiera que analizara, por favor, un poco lo que pasó en Cali, porque ya vimos Bogotá, vimos Medellín, vimos Santander y ahora Cali. Alejandro Eder llega a la alcaldía de esa ciudad, una ciudad que está muy polarizada, que en buena medida quedó en ruinas después del estallido social. ¿Cómo ve usted la llegada de Eder a esa alcaldía? Bueno, también ahí podemos hablar de otra victoria contundente de fuerzas opositoras, aunque no todas son las mismas. O sea, si uno se pone a mirar quién ganó en Bogotá, quién ganó en Cali, quién ganó en Medellín, quién ganó en Barranquilla, cada uno de los alcaldes que resultaron electos son de diversa tendencia. En el caso de Cali, por ejemplo, Alejandro Eder es un hombre más cercano a Juan Manuel Santos. Pero Juan Manuel Santos no está activo en la política electoral ni de movimientos. Digamos que lo de Eder, esa cercanía de Eder con Santos es muy parecida a la que tiene Carlos Fernando Galán con Santos. También, sí, pero no es muy orgánica, digamos. Fue durante el proceso de paz que lo apoyaron, pero luego cada quien tomó su rumbo. Alejandro Eder es reconocido más que como santista, como un líder empresarial cívico en Cali, y logró derrotar a otra ficha fuerte del petrismo por la mala gestión de Ospina, de una ciudad que, como tú bien has dicho, quedó rota después de no del estallido social, sino del proyecto insurreccional, del ensayo insurreccional, así lo he llamado yo varias veces. Eso fue un ensayo insurreccional porque por medio tenía la consigna de tumbar a Duque. Entonces yo diría, ¿qué se viene de ahí? Eso le iba a preguntar. Yo creo que por eso no podemos ser triunfalistas, porque uno no sabe, en política la gente es muy maleable. Hay gente que, por ejemplo, como el caso de la gobernadora del Valle, no es propiamente petrista, pero es capaz de juntarse con Petro. Esa señora es capaz de juntar el partido de la U con el pacto histórico a cambio de la idea de una gobernabilidad nueva, una alianza nueva, como está diciendo Petro, tratando de invertir los resultados y diciendo que él ganó en 8 gobernaciones. Entonces, lo que se viene, creo yo, es un reto muy grande para esas fuerzas, que los grandes líderes tengan, digamos, el sentido de nación, el sentido de misión democrática fundamental para rehacer este país y convocar a una gran alianza nacional de fuerzas opositoras. Pienso ahí, por ejemplo, tendría que estar el expresidente Uribe como uno de los líderes más importantes de este país, Andrés Pastrana, que también ha sido muy crítico con su propio partido, el conservador. Estaría César Gaviria, que también ha sido muy vacilante y que es un hombre muy preocupado porque
porque su partido ha dejado de estar en el poder hace muchos años, desde Ernesto Samper, digamos. La alianza que se construya no va a ser una alianza pura, creo yo, es decir, ahí va a haber de todo, pero hay que tratar de que sea lo más amplia posible. ¿Por qué? Por el peligro mayor que representa el proyecto socialista de Gustavo Petro y todo su movimiento. Entonces, Jaime, pienso yo que esa tarea será descomunal. Seguramente aflorarán celos, egoísmos, intereses particulares, intereses de partido, quién va a ser el líder. Habrá que crear unas reglas del juego para que esa alianza sea perdurable, sea sólida, tenga buenos cimientos, porque yo no creo que haya condiciones que lleven a tomar decisiones más radicales ahora en la coyuntura o el año entrante, a no ser que la justicia encuentre un camino para condenar a Petro desde el Congreso, cosa que es muy difícil. Doctor Darío Acevedo Carmona, le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación a este informe especial de CTX. No, a usted, doctor Jaime, por la invitación, muy amable. A usted muchísimas gracias entonces, y a ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad, el informe especial de CTX. Hasta pronto. www.ctxcolombia.com. Todo el contenido de la videorevista en un solo lugar.